Vamos a empezar la clase. Tengan todos muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Este día pues vamos a ver la clase de, del tema número 8, que es sobre la herencia de rasgos físicos en el ser humano y otros seres vivos. Vamos a hacer la página 120 de nuestro libro. Entonces, no sé si ustedes han escuchado sobre este tema de la herencia o la genética o ADN. ¿Han escuchado algo ustedes relacionado a ello? ¿Alguien que me pueda comentar si ha escuchado algo al respecto? Todavía no han escuchado nada. No has escuchado nada de él. ¿Sí? ¿Qué han escuchado o qué entienden por cualquiera de esos temas? Herencia genética, ADN. Ah, que es por la sangre. Sí, tiene que ver con la sangre. Bueno, cuando estamos hablando de la herencia genética y ADN, sí tiene que ver algo con nuestra sangre. Por ejemplo, vemos aquí, esta imagen es una cadena de ADN. Entonces ya vamos a ver más adelantito qué es ADN y qué podemos entender por eso, ¿verdad? Si ven, son grandes, largas cadenas que nosotros a simple vista no las vemos, pero que están ahí presentes en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, creo que antes que todo, ¿verdad? Darle gracias a Dios por otro día más de vida que nos ha permitido. Siempre tenerlo presente, ¿verdad? Que gracias a Él pues tenemos alimento, tenemos casita, tenemos salud. Así que vamos a hacer una oración y le vamos a decir, Señor Jesús, te damos las gracias porque nos permites estar un nuevo día aquí en clases. Te pedimos que nos des sabiduría para poder entender la clase y que podamos atender lo que se nos dice y podamos comprender la temática. Así que gracias por todo. Amén. Bienvenidos los que se van conectando. Hola. Nada. Vaya. No, igual, si ustedes quieren decir algo, no duden en decirlo. Ustedes pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Em, bueno, como les digo, vamos a continuar. Aquí no sé, se estará vuelto quizás porque no corre. Bueno. ¿Alguna vez a ustedes les han dicho que se parecen a su mamá, a su papá? O se han dicho, uy, mira, tenés el cabello igual que tu mamá. O mira, te pareces a tu papá, igualito. ¿Les han dicho alguna vez eso? Sí, que me dicen yo y mi hermana que nos parecemos. ¿Verdad? ¿Y por qué creen ustedes que les dicen eso? Porque somos familia. Porque son familias, sí. ¿Alguien más? Les han dicho que se parecen a alguien de su familia, tal vez no necesariamente a su hermana, a su mamá, a su papá, pero ya les han dicho que se parecen, a veces hasta vaya, al papá, o a veces les dicen que hasta al abuelito se parecen, ¿verdad? Yo tenía un abuelito y el abuelito me decía que yo me parecía a mi bisabuela. O sea, imagínense cuántas generaciones atrás, ¿verdad? Entonces, siempre nos han dicho a que nos parecemos. Y si nosotros vemos en la imagen el perrito, podemos observar de que son idénticos, ¿verdad? La única diferencia tal vez es el tamaño, ¿verdad? Porque vemos que tienen el mismo color de pelo, el mismo tipo de orejas, obviamente todo más pequeño, ¿verdad? La trompita también, o sea, es más pequeña y en todo se parecen. Pero, ¿por qué creen ustedes
que nos podemos parecer, o sea, ya decían, ¿verdad? Que son familia, pero algo más allá de eso, ¿por qué creen ustedes que podemos llegar a parecernos, ya sea el papá, la mamá, los hermanos? ¿Por qué creen? ¿Creen que hay algo más allá del trasfondo de que solamente seamos familia? Mis Ujú. A ver. Por los genes familiares. Ajá, ya decían ahí por los genes familiares, ¿verdad? Ya dijeron ahí una palabra. Ya vamos a ver más adelantito qué son los genes. Permítanme. Vamos a ver más adelantito qué son los genes. señor, por ¿Hola? ¿Sí? Digan. ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar entonces. Eh, espérense que esto se traba la pantalla y no sé por qué no avanza. Así es. Bueno, vamos a entender qué son rasgos y qué son genes. Ya decía por ahí alguien que creo que Brian nos decía que era por los genes. Los rasgos son aquellas características o propiedades de todos los seres vivos, ¿verdad? Es decir, todas aquellas apariencias físicas, como por ejemplo nuestro color de piel, nuestro cabello, si tenemos camanancias o no, la estatura, si tenemos cabello ondulado, si tenemos cabello liso, o sea, todo aquello que nos describe físicamente, que nuestras orejas, que nuestra nariz, el color de los ojos. A veces nosotros observamos de que nosotros tenemos los ojos color oscuro y puede ser que nuestro hermanito, nuestra hermanita, nuestros papás, nuestra mamá tengan ojos colores como celeste, verde, gris, o sea, de diferentes colores. Y eso es lo que les señor, ¿por qué distingue. tema vamos? Es el tema 8 en la página 120 de la unidad, ya les digo, 5, que se llama Herencia de rasgos físicos en el ser humano y otros seres vivos. Entonces, los rasgos son eso, ¿verdad? Todas aquellas apariencias físicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, pero para poder entender y comprender por qué nos parecemos tanto a alguien de la familia, tenemos que entender, como decía por ahí Brian, de los genes. ¿Y qué son los genes? Pues para hablar de los genes necesitamos hablar del ADN, lo que veíamos al principio, ¿verdad? ¿Y ustedes han escuchado hablar del ADN? ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del ADN? No sé, ¿No han escuchado hablar del ADN? no. No. El ADN es algo que decía, bueno, usted lo decía al principio, está en la sangre. Se le conoce como ácido desoxirribonucleico, pero es ustedes se han fijado de que así como en las memorias USB o en las memorias micro SD que le ponemos a los celulares, a los juegos de video, son chiquititas pero que almacenan una gran cantidad de información. Bueno, así es el ADN en nuestra sangre. Nosotros los seres humanos tenemos células, creo que ya las hemos visto, ¿verdad? Las células, que son cada una de nosotros en nuestro cuerpo tenemos pequeñas células. ¿Y qué hacen esas células? Esas células contienen una gran cantidad de información y se conoce como cromosoma. Ya le voy a apuntar ahí con el láser.
El ADN es una molécula y aquí tenemos la célula. Entonces, dentro de la célula, creo que lo vimos en clase, tenemos el núcleo. Y dentro de ese núcleo tenemos el cromosoma. ¿Y qué es el cromosoma? Es toda esta cadena de ADN que se va haciendo colochito, colochito, colochito hasta formar como esta X. ¿Por qué? Porque ahí está enrollado. Se dice de que nuestra cadena de ADN puede llegar a formar, puede tener, perdón, una longitud de hasta 2 metros de largo. Cada cadena. O sea, este es un cromosoma y tiene una cadena de 2 metros de largo y por eso está enrollado así y forman esa como X colocha, ¿verdad? Pero es de pura cadena de ADN. Y entonces nosotros podemos decir, ¿y qué es el ADN? ¿Qué contiene el ADN? El ADN contiene toda, pero toda esa información que se transmite a nosotros como los genes, pues, esa información genética, porque la genética es la ciencia que estudia, ¿verdad? Todas esas características, todo el comportamiento de los genes en el cuerpo del ser humano y que transmiten la información, no solo del ser humano, sino que también de otros seres vivos como los animales, incluso algunas plantas, porque hay, ellos tienen también esa información genética que se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, eh, por decirlo así, ¿verdad? En esta cadena están formadas de puras proteínas. Esto que vemos aquí, que guanina, citosina, adesina, timina, son proteínas que forman estos enlaces, cadenitas, para darles estructura al ADN. Entonces, cada parte de esta cadena es un gen. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos alrededor de 23 pares de cromosomas. Entonces, son 46. Y se imaginan qué cantidad de información genética tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, cuando una mamá y un papá, ellos tienen características distintas, y no fíjense en su familia. Muchas veces un hermanito se parece más al papá, otro hermanito se parece más a la mamá, y a veces que es una combinación de los dos, pero va a depender de las características genéticas que se comparta entre personas. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que tienen rasgos más fuertes o dominantes y hay otras personas que tienen rasgos más sensibles o menos dominantes, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que es más dominante va a seguir la característica, el hijo, ¿verdad? Y el que es menos dominante posiblemente tenga menos características, porque a veces hay, dicen, es que no se parece ni a la mamá ni al papá, dicen, pero es porque es una combinación de los dos. Entonces, dice aquí que una molécula de ADN, o sea, es decir, esto tenemos toda la cadena de ADN, pero si nosotros tomamos un trocito de ADN, dice que es similar a una partícula como que si fuera agua o azúcar. ¿Se imaginan aquel granito de azúcar, el más chiquitito que ustedes puedan ver? Entonces ahí está eh, contenida toda, absolutamente toda la información de todas las características que nosotros podemos tener en cuanto a la información de nuestros padres o de nuestra familia, incluso de nuestros ancestros, de tantas generaciones, como les comentaba al principio. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Todo claro. sí, sí, Bueno, sigamos. no. ¿En qué no entiendes? Ajá, creo que Nicole nos comentó. O se entiende, si tienen dudas o necesitan que le vuelva a explicar algo, me avisan. Ajá, no. No. Bueno, en el caso de la herencia, como vimos que el tema, ¿verdad? Hablaba de herencia, genes y ADN.
ustedes han escuchado de la herencia, a veces la herencia económica, ¿verdad? Que nosotros pensamos también de que puede ser la herencia económica, que es más que todo cuando nosotros le dejamos a alguien o le regalamos a alguien, cuando una persona fallece, le dice, o incluso en vida, le dicen, te voy a regalar este terrenito, esta casa o este dinero. Entonces es como la hereda, ¿verdad? Es decir, para que esta persona recuerde o es un regalo que le dejó y posiblemente esa persona se lo va a pasar a otra persona, a otra persona y a otra persona. Puede ser una casa, un carro, lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la herencia de los genes o con la información de las características de una persona a otra. Entonces, dice que la herencia es esa transmisión, es decir, yo le voy a conceder, cuando yo tenga hijos, posiblemente mis hijos van a ser o van a tener mis características, les voy a heredar parte de mis características, porque igual van a tener las características de sus papás, ¿verdad? Entonces dice que la herencia es la transmisión de rasgos en forma de genes de padres a sus hijos. Entonces, y todos los seres vivos tienen un plan maestro de ADN que heredan de sus padres. Para que entendamos qué es el plan maestro de ADN. El plan maestro de ADN son, ¿ustedes han tenido rompecabezas? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, viene el rompecabezas, Sí. el rompecabezas viene en una caja, ¿verdad? Con todas sus piezas. Entonces, el plan maestro de ADN es la caja y cada pieza de ese rompecabezas son los genes. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, que todos los seres vivos tienen ese plan maestro, lo heredan de sus padres. Se forman ese esqueleto, esa caja y cada pieza es un gen, cada pieza es un rompecabezas, que a veces que está mal puesta, a veces queda bien y encaja y forma un ser vivo. Entonces nosotros, nuestra estructura del cuerpo es nuestro plan maestro y toda la información que nos transmiten nuestros padres son los genes, ¿verdad? Son esas piezas del rompecabezas. Entonces, pero nosotros decimos, ¿por qué los hermanos se ven distintos, perdón, si obtienen sus genes de los mismos padres? Entonces, y es por la genética. ¿Qué quiere decir con esto la genética? Bueno, que la mamá o las mujeres o la cuestión del sexo femenino, tenemos los cromosomas X, formamos cromosomas X, tenemos doble cromosoma X. Y en el caso del sexo masculino, ellos tienen los cromosomas XY. Ustedes dicen, a veces no sé si ustedes han escuchado cuando la mamá va a tener un bebé y le dicen, ¿qué quieres tener? ¿Niña o niño? Y a veces preguntamos, ¿quién determina el sexo a la hora de que van a tener bebés? Y es por la genética. El hombre es el que transmite el código genético para determinar si va a ser niña o si va a ser niño. Entonces, como por decirlo así, el sexo masculino es el responsable de determinar el sexo del bebé, ¿verdad? Que va a venir. ¿Por qué? Porque ellos tienen el cromosoma diferenciador, que es decir, el Y. Entonces, ¿por qué hace diferente los hermanos, aunque sean del mismo papá? Bueno, porque si ustedes ven, la mamá aporta el 100%, ¿verdad? Y el hombre también. Pero en la mezcla, lo que le comentaba al principio, ¿verdad? Que a veces son unos genes más dominantes, otros menos dominantes, pueden tener un equilibrio, una diferenciación XY, es decir, va a salir un niño con 50% de genes de la mamá, 50% de genes del papá. Al igual que son como esas combinaciones, por decirlo así, matemática, ¿verdad? Vamos a tener otro segundo hijo y va a ser posiblemente también va a tener el 50% de su mamá, 50% de su papá y los otros niños o niñas que puedan tener, va a tener un 75-80% de la mamá
un 25, 20% del papá, o puede ser de que también la niña o el niño, bueno, en este caso la niña, tenga también el 75, 80% de su papá y el 25, 20% de la mamá. ¿Por qué? Porque es una combinación de estos genes y como les decía, siempre van a haber algunas características más dominantes que otras. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, yo he conocido personas de que la mamá, las hijas se parecen a la mamá, las nietas se parecen a la abuela y así van porque esas personas tienen muchos genes dominantes. Entonces, y esto es lo rico de la genética, esa variación, esa variabilidad, que quiere decir que es la diferencia cuando se combinan estos genes. Y cada uno nos hace diferente, nos hace distinto. Puede ser que toda la familia sea cabello liso, pero hay alguien que saca cabello colocho. ¿Por qué? Porque puede ser de que en su información genética, ya sea de la mamá, del papá y sus ancestros anteriores, hayan tenido cabello colocho y no necesariamente puede ser ya, ¿verdad? Que todos le vayan a salir con el cabello liso. Al igual con el color de ojos. Puede ser, vaya, por ejemplo, en mi caso, mi papá, los ojos de él son color miel bastante claros, casi que amarillo. Mi hermano sale con los ojos verdes. Y nadie de nosotras, bueno, de mi hermana y en mi caso no tenemos ojos color así, ¿verdad? Sarcos. Entonces, y posiblemente, bueno, mi hermano tiene una hija, entonces su hija no salió sarca, pero posiblemente mis hijos o los hijos de mi hermana o los hijos de mi sobrina puede ser que sí salgan con ojos claros. ¿Por qué? Porque esa información genética va siempre almacenándose por la herencia, ¿verdad? De generación en generación en generación. Entonces, por eso no es a veces uno lo puede entender o lo puede ver raro, pero es porque eso viene de generación en generación. Entonces, ese tema es un poquito complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de genética, ADN, cromosomas, un tema que es bastante, como por decirlo así, a veces hasta confuso, pero eso es más que todo para que nosotros entendamos cómo es que obtenemos esas características físicas de nuestros papás, de nuestras mamás. No sé si tienen preguntas ahorita aquí. ¿Alguna duda o alguna cuestión que quisieran ustedes saber o No, tener dudas? no, señor. En mi caso, no. Bueno, No. todo claro. Entonces, eso es más que todo de la genética. Igual les voy a dejar un pequeño video de YouTube para que ustedes puedan ver lo de la estructura del ADN, solo para que puedan tener un poco más claro, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando este día. Vamos, Vaya, señor. bueno. Entonces, juguemos al falso y verdadero. De lo que hemos estado hablando. Eh, vamos a ver. Alessandra, léanos la número 1. El color de tus ojos, cabello y piel, tu estatura y otras de tus características físicas han sido heredadas de tu mamá o de tu papá. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Será falso? ¿Será verdadero? Mm, sí, Sí que. sí es verdadero. ¿Los demás están de acuerdo? Dice, el color de tus ojos, cabello y piel,
tu estatura y otras de tus características físicas han sido heredadas de tu papá y tu mamá. Alessandra dice verdadero. ¿Los demás qué dicen? Sí, ¿verdad? Vamos, es verdadero. Porque ya hablábamos, ¿verdad? Que se va transmitiendo de generación en generación a través de los genes, ¿verdad? Como nos decía Brian. Vaya, Brian, léanos la número 2. El ADN es el plan maestro de un cuerpo y los genes son las instrucciones individuales para construir cada pieza. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ajá. Cuando hablábamos de rompecabezas, ¿verdad? De que en este caso, el ADN es el plan maestro del cuerpo, ¿verdad? Y los genes son cada una de esas piececitas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces es verdadero. Ya veo que les ha quedado claro. ¿Quién más nos quisiera ayudar a leer la tercera? Yo. Vaya. La variación es la diferencia en los genes entre individuos o grupos de individuos. Ajá. ¿Será falso? verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Porque hablábamos de que eso es algo que la genética nos ofrece, ¿verdad? Que la diferencia entre individuos o grupos de individuos es por tanto los padres, la combinación de los genes, ¿verdad? De los padres nos permiten crear variaciones como cuando hacemos un tutti frutti, ¿verdad? Cuando tenemos un tutti frutti, nosotros le ponemos fresa, le ponemos manzana y a veces depende de la fruta que le pongamos, así va a ser el sabor que obtengamos y eso nos va a permitir esa variación. Entonces, un aplauso para ustedes. Han entendido bastante el tema y es bonito que igual si tienen dudas, no duden en preguntar, pues porque para eso estamos para a saber o aclarar alguna duda que ustedes tengan. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Ah, no, eso es todo. Ah, eso es todo. Bueno, de los rasgos de la herencia genética, eso sería en este caso todo lo que vamos a ver en este día. No sé si ustedes tienen duda. Bueno, trabajaríamos la página 120, 121 y la página 122 que es de la actividad integradora. Eso es opcional. Si ustedes lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer, pero no es obligatorio, ¿verdad? Hacerlo porque es sembrar plantitas, no necesariamente tienen que ser flores, pero es de sembrar semillitas para ver cómo vamos saliendo, ¿verdad? Cómo van germinando. En el caso de las actividades de la página 120 y la página 121, lo que vamos a estar haciendo es de que tienen toda esta semana y yo se la voy a recibir. Tienen dos opciones, ya sea el día jueves o hasta el día lunes junto con las que vamos a ver el día jueves. Entonces eso queda opcional ahí para ustedes, para que tengan tiempo, ¿verdad? De trabajar en esta página de este libro. Entonces, no sé ahorita si tienen algún comentario, alguna duda o qué les ha parecido la clase de este día. A mí me ha parecido bien, seña. Okay. Igual, bien. Nicole, Darling. Se me salió. No. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí porque tengo otra clase
seguidas de esto. Entonces, yo voy a subir este video y lo van a tener ahí en Facebook para los niños que no se pudieron conectar. O igual si ustedes tienen dudas también en cuanto a la clase, lo pueden volver a ver, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan un feliz día y nos vemos pronto. Así que muchas Adiós. bendiciones. Adiós. 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 Feliz día. Adiós. Vamos a ver aquí cómo. Adiós.